Sí, parece que sí. Eh, bueno, pero pasa por que usted quiere ver y escuchar al mismo tiempo. No se puede. Me pueden escuchar o pueden ver la presentación. Son las dos opciones que les ofrecemos en este equipo docente. Habíamos empezado entonces a ver el habeas corpus. Ah, gracias, Francini. Habíamos empezado a ver el habeas corpus, la clase antes del parcial. Ahora vamos a hacer algunas precisiones porque lo vimos desde el punto de vista del derecho interno uruguayo, es decir, habíamos hablado del artículo 15, 16 y 17 de la Constitución. Ahí habíamos visto en qué consiste la detención ilegítima de una persona, es decir, cuando una persona es administrativamente privada de libertad en forma ilegítima. Habíamos visto que tenía que ser preso, infraganti delito, habíamos visto todos esos conceptos de la flagrancia propia, impropia, en qué consistía, cómo funcionaba, habíamos visto cómo funcionaba el derecho procesal, el derecho sustancial o de fondo, y habíamos hablado algo acerca del habeas corpus en sentido estricto, es decir, cómo se tramitaba, quién tenía la legitimación. Cuando preguntamos quién tiene la legitimación, estamos preguntando quién puede presentar el habeas corpus. Pero todo lo vimos desde el punto de vista del derecho nacional uruguayo. Mencionamos, si ustedes recuerdan la clase anterior, habíamos mencionado la Constitución de la República, obviamente, el artículo 15, el artículo 16, el artículo 17, el artículo 15 y 16, lo que establece es que nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba, y el 17 lo que establecía era cómo actuar en caso de que esto no se cumpliera, es decir, prisión ilegítima. Y eso es el habeas corpus, o sea que si les preguntáramos dónde está consagrado el habeas corpus en el derecho uruguayo, la primera respuesta es, o la más evidente, o la de mayor jerarquía, es que está consagrado o reconocido en el artículo 17 de la Constitución. Y si les preguntáramos qué es el habeas corpus, ustedes tendrían que decirnos que es una garantía. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer efectivos los derechos humanos, pero no es una garantía genérica, no es como la separación de poderes, no es como el estado de la vigencia del Estado de Derecho, no es como la independencia del Poder Judicial, sino que es una garantía específica. ¿Por qué? Porque garantiza un derecho específico. ¿Qué derecho específico garantiza el habeas corpus? El derecho específico de la libertad ambulatoria, es decir, garantiza cuando o busca prevenir los atentados contra la libertad ambulatoria que todos tenemos. ¿Dónde está el derecho a la libertad ambulatoria? Artículo 7 de la Constitución y 15. ¿Se acuerdan del 7 que dice todo habitante tiene derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad? ¿No? Esa libertad es libertad de culto, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de lo que ustedes quieran, pero también libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria, en definitiva, la podríamos definir como la libertad de moverse físicamente a voluntad, ¿no? Con algunas restricciones, obviamente, pero moverse a voluntad. Y en el artículo 17 se establece a texto expreso el habeas corpus, que si bien recuerdan, habeas corpus significa traer el cuerpo, ¿no? Es decir, traer el cuerpo ante quién, ante el magistrado, ante el juez, ante la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque presumimos que hay una prisión indebida, una prisión ilegítima, y hay que llevarlo ante el juez para que el juez en definitiva decida si a esa persona se la libera o si se la somete a un juicio para determinar su responsabilidad penal, esto es, si ha cometido o no algún tipo de delito. Todo eso, muy resumido, es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Digamos, en un resumen de pocas palabras, eso fue lo que vimos la clase anterior. Pero nos habíamos centrado en lo que tenía que ver con el derecho interno, insisto. Artículo 7, el derecho a la libertad. Artículo 15, el derecho a la libertad ambulatoria. Artículo 17,
el recurso de habeas corpus propiamente dicho, habíamos mencionado el Código del Proceso Penal, donde está el habeas corpus consagrado, pero a nivel legislativo, no constitucional. Ahora vamos a ver un poco cómo está regulado o protegido a nivel internacional. Y acá nos tenemos que ir a nuestra vieja amiga, a la convención, todavía nuestra vieja amiga no viene. Nuestra conocida, la Convención Americana de Derechos Humanos, ustedes la pueden encontrar como el Pacto de San José de Costa Rica. Digo, para empezar a ver todo eso que nosotros vimos en la primera parte del curso, pero un poco más abstracto, ¿no? Que son los tratados internacionales y las fuentes internacionales de derechos humanos, acá lo traemos un poco más al piso, un poco más al suelo, lo traemos y vamos a ir viendo qué dicen, ¿no? Ya hablamos del Pacto de San José de Costa Rica, ya hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahora vamos a verlas un poco más en detalle y vamos a ver un poco de su contenido con la excusa de hablar del habeas corpus. Acá tenemos Convención Americana, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, artículo 7, dice, toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados parte, Uruguay es un estado parte de la Convención Americana, cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. Vean que nosotros ya vimos toda la regulación uruguaya sobre la materia, ¿no? Acá lo que dice es que los estados parte que ya la prevén, nosotros la prevemos, de vuelta, artículo 17 de la Constitución, no podemos echarnos para atrás, es decir, no podemos quitarla de la Constitución o no podemos eliminarla de nuestro sistema jurídico, no puede ser restringido ni abolido, es decir, la Convención pone una especie de bloqueo y dice, bueno, hasta acá. Lo que usted ya tiene consagrado no puede ir para atrás. ¿Se acuerdan de uno de los caracteres de los derechos humanos? Es la progresividad. Una vez reconocido un derecho, no puede volverse hacia atrás. Acá tienen un ejemplo. Consagrado dicho recurso, no puede ser restringido, es decir, no se puede volver hacia atrás, ni abolido, es decir, eliminado. Acá tienen un ejemplo práctico de aquello que veíamos cuando hablábamos de los caracteres de los derechos humanos. Y los recursos, el recurso de habeas corpus, podrán interponerse por sí o por otra persona. Si se acuerdan de la clase pasada, habíamos dicho que quienes tienen legitimación para presentar el recurso de habeas corpus. A ver si se acuerdan. ¿Quién está legitimado? Es decir, ¿quién puede presentarlo? Dígame, Cualquier Peraí. persona que sepa hacerlo. Ahí va, cualquier persona, ¿qué iba a decir Albornoz? Que lo vi ahí, con la mano Lo mismo. levantada. Cualquier persona, ahí va, dice Porto, cualquier persona o el involucrado, el afectado, digamos, ¿no? Es decir, la persona que está privada de libertad. Claro, ¿qué contra tiene la persona que está privada de libertad? Que no puede presentar el recurso porque justamente no puede decirle al guardia cárcel, abrime la puerta que voy a ir hasta acá, hasta penal tercero, voy a presentar un recurso de habeas corpus. ¿Por qué? Porque el guardia cárcel le va a decir, no, no te abro nada, te tengo preso en forma ilegítima, no te voy a abrir la puerta porque vayas. Por eso es que, por lógica, por sentido común, permitimos o debe permitirse, dice la Convención Americana, podrán interponerse por sí, es decir, la propia persona afectada, o por otra persona. Nuestro ordenamiento jurídico dice cualquier persona. ¿No? ¿Y se acuerdan que hacíamos la broma la clase pasada de que uno se asoma por los barrotes de la cárcel y le grita a uno que va por la calle, y esa persona que uno no conoce, no sabe quién es, también puede presentarlo? Es decir, no está restringido ni a la pareja, ni a la madre, ni al padre, ni al hermano, ni a cualquier persona.
no hay ningún tipo de restricción en esto. O sea que nuestro ordenamiento, si nosotros miramos el artículo 7 de la Convención Americana, nuestro ordenamiento jurídico interno se afilia o respeta lo que es la Convención Americana, atando con lo que ustedes ya habían leído antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto es una de las dificultades que tiene justamente el tema de los tratados internacionales y su vigencia, que tanto se hace respetando los tratados internacionales y que tanto ya estaba de antes, ¿no? Es decir, nuestro artículo 17 de la Constitución, si mal no recuerdo, aparece en 1918, o sea que es bastante anterior a la Convención Americana. Si no fue en el 18, fue en el 34. De todas formas, es anterior a la Convención Americana, o sea que en nuestro caso, en el caso de la República Oriental de Uruguay, la Convención Americana es súper abundante, ¿no? Porque dice que tenemos que reconocer algo que nosotros ya habíamos reconocido. Pero no por abundante sobra. Es mejor tener dos que no tener ninguno. Vamos a ver entonces también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este es posterior incluso a la Convención Americana. Y en su artículo 9, inciso 4, nos dice que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal. Nuevamente, lo mismo. Es decir, tenemos acá dos instrumentos internacionales que establecen a texto expreso el recurso de habeas corpus. O sea que nosotros le sumamos al artículo 17 de la Constitución, le sumamos la Convención Americana y le sumamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuál es la diferencia? La Constitución rige para la República Oriental del Uruguay, la Convención Americana rige para todos los países que ratificaron la convención, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene un ámbito de validez americano, ¿no? Es decir, la convención americana aplica a los países americanos que la ratificaron, que no sé si hay algún país. Ahora, realmente me entra la duda de si existe algún país de los continentes americanos que no haya ratificado la convención, capaz que alguno hay, pero el resto de los países americanos, o incluido, ha ratificado la convención. Y el pacto internacional es, como su nombre lo indica, internacional, es decir, para todos los países del mundo que quieran ratificar. Esa es la diferencia entre todos estos instrumentos. La Constitución es nuestra, es nacional, la Convención Americana es continental y el Pacto Internacional es para todo el mundo. O sea que si ustedes el día de mañana, ¿no? Nosotros dijimos, artículo 17 se aplica en Uruguay. Ahora, el día de mañana, a ustedes les preguntan, en Argentina, ¿existe el habeas corpus? Y ustedes dicen, yo no sé la Constitución argentina y lo dice, pero sí sé que el artículo 7 de la Convención Americana lo dice. Así que existe el habeas corpus en Argentina. Ahora, el día de mañana le preguntan, bueno, saliendo de América, en Francia, ¿existe el habeas corpus? Sí, efectivamente existe. ¿Por qué? Porque está en el artículo 9, inciso 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Acá está el habeas corpus. Hasta acá, más o menos, vienen siguiendo, ya se fueron a festejar, que ganó o perdió, el cuadro que a No, ustedes les impecable, profe. gusta. Estamos al firme con la clase. Sí, sí, Buenísimo, profesor. profe, claro. Seguimos, seguimos. Bien, había un presentador de radio, el Teco Arias, que decía, no me dejen solo. Yo a veces me siento un poco igual, ¿no? No me dejen solo. Ah, bueno, Los acá. sábados. Sí, sí, lo sabe. Yo no lo escucho en realidad, mi madre lo escucha y siempre me dice, no me dejen solo. Que es su frase un poco de cabecera. Así que lo mismo, no me dejen solo. Todavía le va a llegar esto al Teco Arias.
saludo mandarme después. Bien, ¿por qué existe este derecho o por qué existe esta garantía? Y acá tenemos que irnos ahora sí a nuestra vieja amiga, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ustedes tantas alegrías les ha causado en este curso. Si vamos al artículo 11 de la Declaración Universal, van a ver que dice, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Bien, el segundo no tiene tanto que ver. ¿Por qué les traemos el artículo 11? Porque justamente esta presunción de inocencia es la que fundamenta el recurso de habeas corpus. Toda persona acusada de un delito se presume inocente. ¿Qué significa esto? Que no puede estar presa, como dice la Constitución, si no es atrapada en flagrante delito o con semiplena prueba, es decir, tras una investigación en que las pruebas acusen a esa persona y siempre, siempre esa acusación tiene que ser hecha frente a un juez conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías. El habeas corpus de última en definitiva, en la raíz, sale de este artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ustedes ya saben por qué es obligatoria la Declaración Universal, no hace falta que lo repitamos de nuevo, ya tienen bastante claro por qué es obligatoria, o sea que, ¿por qué tenemos el habeas corpus? Justamente por esto, nadie puede ser preso de forma injusta o de forma administrativa o de forma arbitraria, sino que se necesita atraparlo infragante y delito con semiplena prueba. Y si se lo atrapa en forma injusta o si se lo pone preso o se lo priva de libertad en forma administrativa, de forma ilegítima, tiene que haber una garantía, que en este caso es el habeas corpus. Yo sé que en definitiva todo se trae al artículo 11 de la vieja Declaración Universal de Derechos. Contestando a la Cabrera, dice que existe porque está en el artículo 9. Claro, usted tiene que ver si el país al que usted se refiere ratificó, se acuerda de lo que habíamos hablado, cómo se ratifican los tratados internacionales, pero si el país ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9, inciso 4, tiene una habeas corpus. Uruguay lo tiene, hay que ver, hay algunos países que no han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora no me surge ninguno, podría tirar a emboscar, pero sería arriesgado porque realmente no me acuerdo si hay alguno que no lo haya ratificado. Sé que hay algunos que no lo han ratificado, pero no me acuerdo ahora cuál. Pero si lo ratificó, lo tiene. O sea, si el día de mañana le preguntan, Francia, ¿tiene habeas corpus? Y usted no sabe nada de derecho francés, puede contestar tranquilamente que sí, porque al haber ratificado el Pacto Internacional, tiene el artículo 9 y por ende tiene acción de amparo, igual que tenemos, la tengo con la acción de amparo. Tiene habeas corpus, igual que nosotros, igual que Argentina, igual que tantos otros países. ¿Por qué? Porque está en el artículo 9. Y de última, en definitiva, con una interpretación un poco, se quiere, tirada de los pelos, un poco más argumentada, podemos decir que todos los países del mundo deberían tener acción de amparo. ¿Por qué? Porque argumento más, argumento menos, la acción de amparo nace en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y nosotros ya sabemos que la Declaración Universal es obligatoria y ya sabemos por qué es obligatoria, porque hemos machacado bastante con esta idea a lo largo del tiempo. ¿Queda más o menos claro esto? ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes, sugerencias? ¿Hasta ahora? Hasta ahora viene bien, profe. Bien, la vamos llevando. Y acá tenemos de última el artículo 17, es decir, el de nuestra propia Constitución, el artículo 17, que es lo que les decía, ¿no? Prisión, el caso de prisión indebida, el interesado o cualquier persona, lo que veíamos en la Convención Americana, es decir, cualquier persona debe estar legitimada, podrá imponer ante el juez competente, de vuelta,
el derecho al juicio, ¿no? El derecho al juicio público del que habla la Convención Americana, del que habla la Declaración Universal de Derechos Humanos, el juicio público, juez competente el recurso de habeas corpus a fin de que la autoridad aprensora, que habíamos visto en la clase pasada, quienes quieran ser autoridad aprensora, Policía Nacional, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Dirección Nacional de Migraciones, Dirección Nacional de Aduana, Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos pueden ser autoridades aprehensoras. Intendencias, gobiernos departamentales, pueden ser autoridades aprehensoras, ¿no? Para que explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a lo que decida el juez indicado. La figura del juez acá es fundamental porque lo que veíamos en el artículo 11, las personas se presumen inocentes, pero no se pruebe su culpabilidad. ¿Ante quién se prueba la culpabilidad de una persona? En un juicio público, con todas las garantías para su defensa, frente a un juez, no frente a una autoridad administrativa. Yo no tengo que demostrarle mi inocencia a la Policía Nacional, tengo que demostrarle mi inocencia al Poder Judicial, al juez del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tengo derecho a un juicio público, conforme a la ley y con todas las garantías necesarias para la defensa. Ese es el habeas corpus. Nuestro ordenamiento jurídico, que el uruguayo, el oriental, no solamente tiene el defecto de que le gusta la calculadora y empezar a calcular si matemáticamente tenemos chance, el oriental también tiene otra característica, que es una persona en esencia creativa, ¿no? Cualquiera que haya arreglado algo con alambre sabe que el oriental es una persona bastante creativa. Nosotros hemos inventado, no sé si lo hemos inventado nosotros, pero hemos modificado el concepto de habeas corpus como garantía específica del derecho a la libertad ambulatoria y hemos creado esto que no sé qué tanto tiene que ver con el habeas corpus, pero algo tiene que ver, que vamos a llamar habeas corpus correctivo. Y esto acá se introduce en el Código del Proceso Penal, no pusimos acá que es el Código del Proceso Penal, pero estamos hablando del artículo 351 del Código del Proceso Penal, que dice lo mismo que el 17, ¿no? La de habeas corpus es una acción del amparo de la libertad personal ambulatoria contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad administrativa que la prive, restrinja, limite o amenace, y acá es donde entra el invento que hemos creado hace no demasiado tiempo, que es el concepto de habeas corpus correctivo. Hasta acá, hasta autoridad administrativa que prive, restrinja, limite o amenace, hasta acá es el habeas corpus clásico, el del artículo 17, el que nace en la vieja y querida Carta Magna de 1200. A partir de acá empieza nuestro invento patrio. Dice, así como para la protección de la persona privada de libertad contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión violatorias de la dignidad de la persona humana. ¿Qué es esto? Esto es diferente. Si ustedes se dan cuenta, esto es diferente del habeas corpus clásico. Ya estoy con usted, Francisco. Esto es diferente. Acá no estamos frente a una detención arbitraria, ¿no? Si se acuerdan, el 17 lo que dice es caso de prisión indebida. Acá no estamos, en esta segunda mitad, no estamos hablando de prisión indebida, sino que estamos hablando de una persona privada de libertad en forma legítima, es decir, una persona sobre la cual recayó un juicio, ¿no? Todo un procedimiento penal, se la sometió, hubo acusación fiscal, hubo defensa, hubo derecho de defensa, un juez analizó la prueba, escuchó a los testigos, leyó los documentos, vio las fotos, diligenció la prueba, se llama en derecho eso, ¿no? Miró, estuvo la prueba y condenó a una persona. O sea,
esta persona privada de libertad del artículo 351 está legítimamente privada de libertad, cometió un delito y por eso está sirviendo una pena. Pero se crea este habeas corpus correctivo que no tiene nada que ver con el del artículo 17, ¿para qué? Para la protección de esta persona privada de libertad. ¿Contra qué? Contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión violatorias de la dignidad de la persona humana. Antes de darle la palabra a Francini, ¿se entiende la diferencia o hay alguna pregunta o capaz que Francini quiere hacer una pregunta sobre la diferencia entre los dos habeas corpus? Dígame, Francini, y el resto vaya pensando si entendió o no entendió esta diferencia entre un habeas corpus. Dígame, Francini. No, profesor, si no entendí mal, tiene que ver con la persona cuando ya está privada de las condiciones en las que está en la cárcel, del hecho de torturarlo por el hecho de no tener las condiciones básicas, como una sentencia que estuve leyendo ahí que hay, que decía como que no tenían baño, que la comida era horrible, que no los dejaban salir al patio, que tenían a 70 presos, 15 camas para 70 presos y un montón de cosas que violan los derechos humanos de las personas que están recluidas, ¿no? Exactamente, como dice acá, es condiciones de reclusión violatorias de la dignidad de la persona, ¿no? Bueno, veo que estuvo leyendo las sentencias. Claro, ese es el caso, ¿no? Es decir, personas que hay 70 personas en una celda que fue diseñada para 10, ¿no? Es decir, hay 7 veces más de lo que debería haber, que no tienen baño, que no tienen luz eléctrica, que no tienen, o bueno, que tienen luz eléctrica de forma precaria y como ha pasado en algún establecimiento penitenciario que terminan en un incendio, ¿no? Y terminan falleciendo personas privadas de libertad. Es decir, a diferencia del habeas corpus clásico, que era para garantizar la libertad ambulatoria de las personas, el habeas corpus correctivo lo que busca es garantizar la dignidad de las personas humanas privadas de libertad. Digamos, está todo junto acá mezclado, ¿no? La Biblia junto a un calefón, como dice Cambalache, está todo junto acá mezclado en el artículo 351, pero claramente son dos cosas distintas. El habeas corpus clásico del artículo 17 y del habeas corpus correctivo de la segunda mitad del 351, por llamarlo de alguna manera. Acá Albornoz pregunta si es eficaz esta norma. Después vamos a ver, contestándole a Albornoz, ¿es eficaz esta norma? Vamos a ver una garantía no jurisdiccional en el futuro, que es la figura del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, que se creó hace varios años ya y que es una garantía también específica, pero que no tiene carácter jurisdiccional. Ya estoy con usted, me dice. No es jurisdiccional como si es el habeas corpus. Que justamente el comisionado parlamentario tiene como función velar para que las cárceles no sean un sitio de tormento. Pero eso lo vamos a ver después. Acá Cabrera me dice, ahí va, la ley 17684. Veo que estuvieron en... No sé qué me dijo Goncalves, ni sé si quería hablar o se le desmutió Sí, no solo. es, perdón, que lo hace a tono de recomendación, sugiere. Ahí va, pero eso lo vamos a ver más adelante. Dígame, Medina. No, buenas noches, una consulta, porque no sé si lo dijo, yo no entendí o no lo escuché bien. ¿A partir de qué año es que se creó esto acá en Uruguay? El El, el habeas habeas, corpus el correctivo. habeas corpus, el Código del Proceso Penal entró a regir, si yo mal no recuerdo, en el año 2017. Entró a regir oficialmente, obligatoriamente. Igual creo que ya en el 2015 estaba aprobado, pero tuvo ahí un tiempo de ajuste como para antes de entrar en vigencia. Pero si mal no recuerdo, desde 2017.
O sea que este artículo 351 que ven acá es del 2017. Bien. Ahí va. Bueno, y ahí, bueno, las dudas y preguntas acerca de si esto efectivamente se aplica o no se aplica, bueno, ahí está la figura del comisionado parlamentario. Primer Eso le comisionado iba a preguntar, parlamentario. perdón. Bien. Y, ya, digamos, entrando en el chusmerío, ¿no? El primer comisionado parlamentario del Uruguay fue el doctor Álvaro Garcés, que actualmente es, además, mi jefe, es el grado 5 en Historia del Derecho y Derecho Romano, catedrático de esta misma casa de estudios, y el actual comisionado parlamentario para el sistema penitenciario es el doctor Juan Miguel Petit. Esos han sido los dos comisionados parlamentarios que hay. Y anualmente hacen su informe donde dicen todas las cosas malas que aparecen y que se pueden encontrar. Y una de las funciones bueno, ya nos distrajimos hablando del comisionado parlamentario. Bueno, lo vamos a retomar, ya les sirve como entrada para cuando demos el plato principal del comisionado parlamentario, pero una de las funciones que tiene es justamente presentar estos habeas corpus correctivos cuando detecta alguna situación de vulneración de derechos humanos. Es decir, el comisionado puede entrar a los establecimientos penitenciarios, puede entrar, puede hacer visitas, puede hacer inspecciones, puede requerir información, y muchas veces de esas visitas es que detecta estas situaciones, como la que decía Francini, ¿no? De hacinamiento, condiciones inhumanas, riesgos de seguridad, no de escape o de fuga, sino riesgos para las personas privadas de libertad. Las detecta y para intentar solucionarlas lo que hace es presenta esta acción que habilita el artículo 351, que es lo que llamamos ahora y que estamos viendo ahora el habeas corpus correctivo. Se llama correctivo justamente porque lo que busca es, o le llamamos nosotros correctivos, porque justamente lo que busca es corregir una situación. ¿Cuál es la situación? Hay personas privadas de libertad, e insisto, están privadas de libertad en forma legítima, cometieron un delito y fueron condenados a una pena de privación de libertad. No es la situación del artículo 17. Esta persona se detecta alguna vulneración a su dignidad y el comisionado parlamentario es uno de los habilitados para interponer este habeas corpus correctivo, y como les decía, correctivo viene de corregir, lo que busca es corregir una situación que está mal o que no debería ser de esa manera. Este es del Código del Proceso Penal, no del Código Penal. El Código del Proceso Penal es del año 2017, el Código Penal, hacia secas, es del año 1934. Hay una diferencia de años entre uno y otro. Claro, ahí como dice Medina, también puede haber situaciones de salud, ¿no? Ha habido casos de desnutrición, ha habido casos de, bueno, de que no se lo llevaba frente a un médico, todo ese tipo de cosas. Ha habido cuestiones de salud, cuestiones de seguridad, cuestiones, digamos, todo lo que a ustedes se les ocurra que tiene que ver con la dignidad de la persona humana. ¿Por qué necesitamos nosotros un habeas corpus correctivo? Acá tenemos que volver a nuestra vieja amiga, la Constitución de la República. ¿Por qué tenemos que volver a la Constitución de la República? Porque es la que establece en el artículo 26 lo que ya habíamos visto: a nadie se le aplicará la pena de muerte. Pero en el segundo párrafo dice: en ningún caso se permitirá que las cárceles, debe leerse establecimientos penitenciarios, sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, o sea, a los condenados o a los que están esperando condena, un juicio penal, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. La profilaxis es la limpieza, la recuperación, la purificación, digamos. Es un artículo viejo. La profilaxis del delito, es decir, los establecimientos penitenciarios, donde dice cárceles, debe leerse establecimientos penitenciarios, no deben servir
como lugares de tortura, sino que deben servir como lugares de reeducación, para el trabajo, para la reinserción en la sociedad. Obviamente, si el 26 lo que dice es que lo que se busca es la reeducación, la reinserción social, el trabajo y la profilaxis del delito, y que no debe servir para torturas, si se da una situación en la que se vulnera la dignidad de la persona humana, ese establecimiento penitenciario no estaría cumpliendo con lo estipulado, lo establecido en el artículo 26, sino que se estaría utilizando como qué, como centro de tortura o como centro de, ¿cómo se dice?, para mortificar, ¿no? Es decir, para generar dolor, para generar incomodidad. Como existe el artículo 26 y dice que las cárceles, ¿no?, los establecimientos penitenciarios, no deben servir para mortificar, existe concomitantemente un artículo 351 que dice, si esto pasa, es decir, si este establecimiento penitenciario se está utilizando para mortificar, entonces le vamos a dar una acción. ¿Qué acción? La acción de habeas corpus correctivo. ¿Qué busca? Busca que ese establecimiento penitenciario deje de ser un centro de tortura o de violación de la dignidad de la persona humana. ¿Cómo se hace? Bueno, lo puede presentar cualquier persona, el mismo interesado, o la figura del comisionado parlamentario, que lo vamos a ver en clases siguientes. Y acá todos me preguntan si esto es muy apegado a la realidad o no. Antes de entrar en el debate que todos ustedes quieren dar acerca de qué tan real, no sé, qué tan real es esto, les pregunto antes de entrar en eso. Con respecto a la diferencia entre a la regulación internacional del habeas corpus clásico, o en cuanto a la diferencia entre habeas corpus correctivo y habeas corpus clásico. Dudas, preguntas, consultas, sugerencias, inquietudes, cosas que quieran agregar o quitar, o algo que no hayan entendido, o que quieran profundizar. Este es el momento. Profe, Dígame, Eduardo. esos artículos que estaba hablando ahora, ¿son de la Constitución o del Código de Proceso Penal? Concretamente, el 26, que es este que está acá, es de la Constitución de la República, como dice el título. Sí, Y este anterior, que habíamos visto que era el 351, sí, es ese. del Código del Proceso Penal. Está bien, gracias. Ahí quedó. Ahí va, de la Constitución, los más importantes que vimos con respecto a habeas corpus son el 15, el 16, el 17 y ahora relacionado con habeas corpus correctivo, el más importante que vimos es este, el 26, como bien pone Islas ahí. Pregunta Hermida, habeas corpus correctivo se aplica a persona privada de libertad y el habeas corpus a persona que comete un delito y es infragante delito y aún no está bajo juez. No, el habeas corpus correctivo es el que se le aplica a aquellos que están privados de libertad en forma legítima. Y el habeas corpus común, así a secas, el clásico, el viejo, el de toda la vida, es el que se aplica a aquellas personas que fueron privadas de libertad en forma ilegítima. Como dice la Constitución, prisión indebida. Que eso es lo que vimos la clase anterior. El habeas corpus clásico, el de toda la vida, es en caso de prisión indebida, como dice el mismo 17. Si está esperando, contestándole a Porto, si está esperando una condena, también se aplica, porque ahí no es prisión indebida. Ahí se sospecha, por ejemplo, se sospecha que usted cometió un delito, pero de repente usted puede afectar la prueba, puede fugarse, ¿no? Pensemos que usted vive en Rivera, no sé de dónde es usted, Porto, pero pensemos que usted vive en Rivera, dice, bueno, hay riesgo de fuga, porque cruza la frontera y se va. Vamos a retener esta persona a la espera. Bueno, vive en Montevideo, se va nadando hasta Buenos Aires, que le queda ahí cerquita. Hay riesgo de fuga y podemos decir, claro, como hay riesgo de fuga, vamos a
retenerla, vamos a ponerla presa a que espere la sentencia. Entonces, no es un caso de prisión indebida porque fue hecha siguiendo las reglas del Código del Proceso Penal, fue hecha por el juez competente, etcétera, etcétera. Entonces acá no corresponde el habeas corpus porque no es prisión indebida. Después, si se vulnera la dignidad de esa persona, se puede presentar un habeas corpus correctivo con el fin de corregir esa situación anómala o que debería ser anómala de la violación de la dignidad humana. Bien, quedó. Ahí va. Como dice Arregui, hay una diferencia en la legitimidad de la detención. Pero en el habeas corpus correctivo en realidad no importa en calidad de que está detenido, lo que importa es que se está violando su dignidad humana, ¿no? Creo que acá la palabra clave es esto, ¿no? Tratamientos crueles de reclusión violatorias de la dignidad de la persona. Creo que acá está la clave para entender el recurso de habeas corpus correctivo. Bien, quedó entonces bastante claro todo. Entonces, con eso, siendo las 9:46, la clase de hoy fue un poco más corta. Fue un poco más corta porque, nada, ya habíamos adelantado bastante, nos había quedado colgado esto del habeas corpus correctivo y nos había quedado colgado el tema de la regulación internacional, ¿no? Tanto que hacemos hincapié en la regulación internacional y tanto que hicimos hincapié en la Declaración Universal, parece que está bueno entrar a leerla, entrar a verla en detalle más allá de la cuestión teórica abstracta. ¿En dónde dice legítimo? Ya lo cerré, pero acá es donde dice legítimo. Espera un segundo, así se lo muestro. Mire que la tostadora que tampoco ayuda. Si se fija, acá lo que dice es, ¿no? Habíamos dicho que empieza el habeas corpus correctivo, se supone que ustedes ven el mouse, ¿no? Porque yo lo estoy moviendo como señalando cosas, pero capaz que ustedes no lo ven. Se supone que lo ven. Acá lo ven. Si se fija, acá es donde empieza, digamos, el habeas corpus correctivo, dice, así como para la protección de la persona privada de libertad. Cuando dice persona privada de libertad, fíjese que no dice persona privada de libertad en forma indebida, como sí dice el 17, prisión indebida. Acá estamos ante un caso de una persona privada de libertad en forma legítima. No es una prisión, insisto, indebida como la del artículo 17. Me parece que esta es la clave para entenderlo. El artículo 17 habla de prisión indebida, el 351 dice persona privada de libertad. No dice de forma indebida ni de forma ilegítima. Si está esperando la condena, ¿es legítima la privación de libertad? Claro, sí, es legítima, porque fue dispuesta por un juez en el marco de un procedimiento penal. O sea que sí es legítima. Es una persona privada de libertad igual que una que tiene condena. Las dos están privadas de libertad. No, sí, aplica, este habeas corpus correctivo aplica a ambas. A la persona que está esperando la condena o a aquella que aún no ha sido condenada, pero que es una persona privada de libertad, un PPL, como se le dice. Contestándole a Menini, sí, si queda grabada y no revienta toda mi computadora, sí, se supone que queda subido, pero queda supeditado a la supervivencia de esta tostadora que se hace llamar mi computadora. Digamos, si sobrevive, sí, queda subido. Si no sobrevive, no queda subido. Pero bueno, es un poco las reglas de juego de... bien,